A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Los datos personales, el petróleo del siglo XXI. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos que semana a semana, junto a Daniela Macías y Matthew Armijos, abordamos temas de innovación, transformación digital y derechos. El día de hoy, un poco para hacer un recuento de lo hablado la semana anterior, abarcamos el concepto de derecho digital y cuáles son los usos adecuados e inadecuados de este tipo de información. El día de hoy, una vez identificados y ganando el criterio sobre qué es un dato personal y el alcance de la ley en relación a la protección de datos personales, es importante empezar a saber cómo gestionar nuestros derechos, ejercerlos de manera responsable y exigir que las organizaciones los traten adecuadamente. Hola Matthew, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre cómo hacemos efectivo el derecho a la protección de datos personales en el Ecuador? Muchas gracias, Dani. Qué gusto poder compartir con ustedes otro programa adicional de Derechos Digitales. Efectivamente, como muy bien lo manifestó Dani, el dato personal, simplemente como para hacer un recuento, es todo aquel dato, información que me identifica o me hace identificable, me representa a mí como persona. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros podemos llegar a localizar, a identificar esta primera característica de los datos personales que se constituyen de tal forma su protección en un derecho fundamental, en un derecho humano. Y de esa concepción de derecho humano, de derecho fundamental, viene entonces un conjunto de medidas a aplicarse por parte de las organizaciones y también viene un conjunto de medidas que nos brinda el Estado para que nosotros podamos hacer efectivos nuestros derechos. ¿Para qué? Para que podamos acudir en primera instancia quizás a la organización de forma directa para que nos dé el acceso, nos rectifique un dato, nos lo elimine, nos suspenda el tratamiento de esos datos o a su vez para acudir ya ante un órgano administrativo que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales o bien ya a órganos judiciales que puedo acudir ante el juez de lo civil, puedo acudir ante el Tribunal de Garantías Penales, puedo acudir ante jueces constitucionales, de tal manera que yo pueda hacer efectivo el ejercicio de mis derechos derivados del tratamiento de datos personales. En ese sentido, esta primera capa, que es la característica de derecho fundamental o humano, me otorga a mí la posibilidad de acudir ante estos órganos judiciales como es la justicia constitucional, comprende este primer mecanismo que puede generar para las organizaciones a su vez responsabilidad frente a una reparación integral, tomando en cuenta que el derecho a la protección de datos personales tiene una característica también fundamental y primordial que nosotros le conocemos como instrumentalidad. ¿Qué quiere decir? Que hace efectivo o garantiza el ejercicio de otros derechos. Cuando yo acudo a una entidad bancaria a poder que me emitan un crédito a mi nombre, ¿qué estoy haciendo ahí? El ejercicio de mi derecho al patrimonio, de poder contratar con esa compañía, de ejercer mi libre desarrollo de actividades económicas.
Desde esa perspectiva, la organización lo que hace es un análisis de mis datos, hace un tratamiento de datos personales. Y ese tratamiento debe ser adecuado. ¿Para qué? Para que se me garantice justamente ese derecho a mi patrimonio, al libre desarrollo de actividades económicas. Y como es instrumental y me garantiza estos otros derechos, entonces puedo acceder a acciones constitucionales como la acción de protección o el habeas data. ¿Qué te parece, Dani, al respecto? ¿Qué puedes comentarnos al respecto de estas dos primeras garantías, que es la primera vía de ejercicio de este derecho? Bueno, sin duda el tema judicial y las garantías constitucionales justamente están orientadas a garantizar y hacer efectivos nuestros derechos constitucionales. Es importante conocer que al ser la protección de protección de datos personales un tema tan complejo y que además viabiliza el ejercicio de otros derechos, su tratamiento inadecuado puede tener consecuencias catastróficas para la persona. Y en virtud de eso, nuestra ley de protección de datos personales no solo habilita el ejercicio de estas acciones judiciales, de estas acciones constitucionales, en las cuales yo tengo que acudir ante un órgano judicial a exigir que se respete o se garantice este derecho por parte de una organización que está utilizando mi dato personal. Nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece un régimen sancionatorio en donde se tipifican infracciones. Existen dos tipos de infracciones, infracciones leves e infracciones graves. Evidentemente, las infracciones leves son aquellas que de alguna manera no impactan de forma tan drástica en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, y aquellas infracciones graves son aquellas que ya de alguna forma pueden llegar a impactar o vulnerar gravemente a un ser humano. Y en consecuencia, en este régimen de infracciones y sanciones se establece que por aquellas infracciones leves se sanciona a la organización por un monto que va del 0.1 al 0.7% del volumen de negocio, que esto significa de los ingresos totales brutos de una organización. Es decir, se cuenta todo aquello que le ingresa a la organización sin descontar pagos a impuestos, a trabajadores, pagos de deudas, sino que cuenta todo lo que a mí me ingresa como organización. Y en el caso de las infracciones graves, las infracciones van del 0.7% al 1% de la infracción. Pero nuestro régimen sancionatorio no se queda aquí, nos habla de reiteración y reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? En los casos en que una organización ha sido sancionada una primera vez por cometer una infracción, puede ser sancionada por el porcentaje mayor de la infracción previsto en una segunda ocasión por reincidir o volver a cometer la misma infracción. Y la reiteración es por el número de veces que yo cometo una infracción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no cuento con esquemas de calidad dentro de mis bases de datos y esta base de datos está compuesta por, se me ocurren, 10.000 titulares y sobre 5.000 titulares yo cuento con datos erróneos, inexactos o desactualizados, ese monto que se calcula sobre el porcentaje se va a multiplicar por el número de titulares. Pero si esto no es suficiente, porque esto no solo se trata de una perspectiva económica, sino se trata de una perspectiva de derechos, lo que se busca es llegar, o lo que podría llegar a pasar, es una suspensión de actividad de tratamiento, que quiere decir que la organización ya no va a poder utilizar esos datos con esa finalidad. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio de cobranza abusivo, en el que no utilizo información legítima, sino que utilizo bases de datos que provienen de un mercado negro, por ejemplo, lo que va a terminar pasando es que yo voy a dejar de poder cobrar porque no voy a poder ejecutar una actividad de tratamiento orientada a la cobranza. ¿Qué puede acarrear eso? Que la organización de alguna forma ya no pueda seguir operando y por lo tanto va a interrumpir toda su gestión, lo cual no va a ser beneficioso para la organización. ¿Por qué es un esquema sancionatorio tan grave o por qué tan fuerte? Porque justamente estamos hablando de la dignidad de la persona. Y no podemos permitir que las organizaciones hagan un ejercicio económico del derecho en donde se analice si es más factible pagar una multa que seguir aprovechando el dato de forma ilegítima.
y por lo tanto en esa cuestión es importante sancionar a las empresas para que, y no solo a las empresas, también a las entidades del sector público, para que se vean en la obligación de cumplir con la norma, aunque les parezca más rentable seguir lucrando de forma ilegítima con los datos o seguirlos utilizando y aprovechándose de esa información de forma no adecuada, no sana y no coherente con un ecosistema digital y un flujo sano de información. En virtud de ello, es también importante recordar que no solo está activo el tema de infracciones y sanciones de la ley, sino, como bien lo dijo Matthew, todo el esquema judicial, en donde es importante nos amplíes qué acciones podemos iniciar para poder reclamar este ejercicio de protección de datos personales. Perfecto, justo como lo manifiesta Dani. Dentro de la protección de datos personales, yo tengo distintos niveles de responsabilidad. Desde esa perspectiva, entonces, tengo que empezar e ir agotando quizás ciertos niveles dependiendo del nivel de responsabilidad que tenga como consecuencia generar. De esta manera, yo puedo llegar a identificar, como tú muy bien lo manifestabas, la responsabilidad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se sustancia o se acude a un órgano del Estado, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, para que a través de una denuncia o a través de una acción propia de ellos de control puedan verificar cómo están usando, cómo están procesando, cómo están tratando los datos personales las organizaciones, y que de ahí se deriven lo que Dani les explicaba, las infracciones y sanciones, ya sea por leve o por grave, o las medidas correctivas como es la suspensión de actividades de tratamiento. Esa es la primera vía que yo tengo. Asimismo, puedo ejercer un reclamo ante la autoridad de control, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, cuando, por ejemplo, yo acudo directamente a la empresa, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, y le digo, por favor, requiero que me den acceso a todos los datos que tienen sobre mí. Entonces, en ese momento, cuando esta empresa de telecomunicaciones no me contesta, yo puedo acudir ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales, diciendo, mire, ha pasado el plazo de 15 días que tenían para contestarme y no me ha dado contestación. De tal manera que se ejerza desde la autoridad de control un sistema de control efectivo a cada una de las organizaciones. Eso desde esa perspectiva. Ahora, de la judicial, yo puedo responder civil y penalmente. Civilmente, si es que yo causo un daño, Dani lo explicaba hace un momento, como esto se trata de dignidad humana, es un derecho humano, un derecho fundamental, yo puedo causar un daño. Y de esa manera, ese daño puede ser un perjuicio económico a mi persona, puede ser un perjuicio psicológico, un perjuicio físico, y frente a ese daño, entonces se puede calcular una posible indemnización, que es la responsabilidad civil. Yo acudo ante el juez de lo civil y demando el daño moral. Si es que tengo un contrato de prestación de servicios y ahí fue la lesión en el tratamiento, daños y perjuicios. Y tengo la responsabilidad penal, que yo acudo a la Fiscalía General del Estado con una denuncia. ¿Por qué? Porque se hizo, por ejemplo, una revelación ilegal de bases de datos, en donde lo que hicieron fue coger la base de datos que tenemos de los clientes que tienen de cada uno de nosotros, y lo que hicieron fue cederla sin cumplir los requisitos de la norma. Lo que hicieron fue pasarla por debajo o ingresarla por el mercado negro, y de esta manera se genera una revelación ilegal. ¿Qué es lo que va a pasar? La Fiscalía efectivamente calificará estas primeras características y luego acudirá ante los jueces de lo penal para de esta manera hacer efectiva esa responsabilidad penal que viene con pena privativa de la libertad. Asimismo, tienes el otro delito, que es violación a la intimidad, cuando yo vulnero el acceso o vulnero el tratamiento adecuado de datos personales. Yo puedo acudir asimismo a la Fiscalía y denunciar este hecho, de tal manera que la Fiscalía pueda ejercer
esta acción de parte del Estado y pueda acudir ante los jueces y se pueda llegar a una sentencia. Estos son básicamente estos 3 niveles de responsabilidad y la forma en cómo el titular puede acceder a ellas. Dani. Sumamente importante entonces entender que tenemos diversos niveles de responsabilidad y que tenemos una amplia variedad de acciones que podríamos iniciar para poder reclamar el ejercicio de nuestro derecho a la protección de datos personales. Cabe resaltar que en lo que se refiere al régimen de infracciones y sanciones y la responsabilidad administrativa de la organización frente al uso de estos datos, este monto ingresaría como al Estado. Una vez iniciado ese proceso, también quedan habilitadas las acciones tanto civiles, penales y constitucionales. ¿Por qué? Porque están orientadas a reparar a la persona. Es decir, la empresa o la entidad del sector público que no esté gestionando de forma adecuada este tipo de información, justamente lo que terminará haciendo no es solo pagar al Estado por su infracción, sino también a la persona porque tiene que reparar el daño que le ha ocasionado en el uso de esta información. Y en consecuencia, en la actualidad, bajo el esquema que tenemos, necesitamos empezar a exigir que también las autoridades sectoriales, como por ejemplo en el caso del sector financiero, la Superintendencia de Bancos, en el caso del cooperativismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en lo que se refiere a telecomunicaciones, la Arcotel, etcétera, cada entidad, hasta que se cumpla con la obligación normativa de contar con una superintendencia de protección de datos personales, empiezan a gestionar acciones que promuevan el cumplimiento de esta norma en cada uno de sus sectores. Actualmente no contamos con una superintendencia de protección de datos personales, lo cual es un incumplimiento grave por parte del Estado hacia la garantía de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, tenemos todas estas vías alternativas y también la posibilidad de empezar a exigir a través de acciones de incumplimiento que se empiece a nombrar al superintendente, un superintendente técnico, preparado, profesional y capacitado en la materia. Esto no es un tema político, esto es un tema bastante técnico y de conocimiento profesional que requiere y que tiene que estar habilitado por autoridades de control que permitan además la cooperación internacional. ¿Por qué? La protección de datos personales trasciende barreras territoriales, trasciende nuestras fronteras. El flujo de información no solo se hace a nivel de nación, se hace a nivel internacional. Y solo con la cooperación, como ha pasado en el mundo, se logra que grandes empresas o muy grandes empresas empiecen a cumplir y garantizar y respetar los derechos de países pequeños como el nuestro. ¿Por qué? Porque a través de la cooperación de autoridades técnicas se empieza a cerrar el candado de la legitimidad, de la licitud a la hora de usar datos personales. Es decir, que no estemos cometiendo un delito con el uso de esta información. Y en consecuencia, no solo tenemos habilitadas las acciones judiciales, sino también tenemos que promover que nuestras autoridades de control puedan cooperar con otras para garantizar nuestros derechos, porque muchas veces ante estas grandes empresas nos sentimos de alguna forma desprotegidos porque sus términos y condiciones, al no estar domiciliadas aquí, al no estar ubicadas en el Ecuador, pueden transgredir nuestros derechos. Es por eso también importante empezar a gestionar nuestra información con responsabilidad y empezar a exigir cómo vamos a conocer qué se está haciendo con todos estos datos, a tener como una forma de trazabilidad, como una forma de mapear quién tiene mi información, cómo la obtuvo, con qué finalidad, a través de lo que tú bien manifestabas, el ejercicio de los derechos de acceso, el ejercicio de mi derecho a la rectificación y actualización, todos mis derechos de protección de datos personales. Pero no solo eso es importante, sino también empezar a mirar con una cara de auditoría y de evaluación constante el uso de esta información. Así es, Dani, efectivamente, tal cual tú lo manifiestas, es muy importante entonces desde nuestra perspectiva también para contar con esta garantía del derecho a la protección de datos personales, para contar con la efectividad de los mecanismos que se establezcan para acudir a estos datos personales, para que los jueces tengan apoyo técnico en la materia en protección de datos personales, se necesita, como muy bien lo ha manifestado Dani, una autoridad de control. Y esta autoridad de control tiene que pasar por un concurso de méritos de oposición. Esta autoridad de control debe tener un alto
conocimiento técnico. Es más, la Ley de Protección de Datos Personales, Dani, nos comenta que debe tener 10 años de experiencia en el derecho de las nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es un ámbito meramente técnico. No estamos hablando de un cargo político en el cual simplemente vamos y por votación popular nos escogen y nosotros cubrimos esa responsabilidad, asumimos el cargo y representamos a la población, sino que estamos hablando de una entidad de control que debe pasar por un concurso. Esto quiere decir que debe tener un perfil técnico, determinado, demostrable, de tal manera que a través de este perfil se puedan gestionar todas estas relaciones internacionales con otras autoridades de control, con redes internacionales como la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, como la propia Comisión Europea, que nos puede dar mayores luces, que a través de la cooperación internacional podemos llegar a mejores acuerdos, de tal manera que todo ese conocimiento técnico sea aplicado a través del Estado y de esta manera no solo tengamos una autoridad de control participativa que pueda hacer estos mecanismos de cooperación, que pueda estar para las consultas que pueda presentar la ciudadanía, los jueces, los distintos órganos del Estado, sino que adicionalmente esta autoridad de control tenga toda la probidad necesaria para poder ejercer un control independiente, imparcial, de tal manera que se evalúe no el momento político, que no se evalúe la cantidad económica que se pueda recaudar, sino que se evalúe efectivamente aquellas medidas implementadas en pro de nuestros derechos, cómo son transparentes con ellos, cuáles son los mecanismos que me otorgan, cómo las organizaciones de forma responsable, de forma proactiva y demostrada garantizan los derechos de protección de datos personales y garantizan un adecuado tratamiento. Solo con una autoridad, con un perfil técnico de esa altura, podemos tener entonces nosotros un ecosistema sano, saludable de datos, de tal manera que fluyan de forma adecuada y de tal manera que nosotros sintamos lealtad con esas organizaciones. ¿Por qué? Porque me generan un adecuado tratamiento de los datos y yo siento respetados mis derechos. ¿Qué opinas, Dani? Evidentemente, actualmente se está llevando a cabo justamente el concurso para designar al superintendente de protección de datos personales y es sumamente importante que todos visualicemos cómo se va a elegir por parte del Consejo de Participación Ciudadana a esta autoridad de control. Somos conscientes de que nuestra información personal es importante, que forma parte de nosotros mismos y es nuestro derecho fundamental. Y en consecuencia, es realmente importante que todos seamos partícipes de mirar que este concurso se lleve a cabo con la total tecnicidad que requiere el caso. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando debamos de exigir el ejercicio de nuestros derechos, nuestros intereses, nuestra dignidad se vea respaldada en el uso de nuestros datos personales, que se vea protegida y que se vea resguardada por parte de cualquier organización, ya sea esta pública o privada, en el uso de nuestra información personal. Nuestros datos personales somos nosotros mismos y tenemos que empezar a gestionar nuestros derechos como el de la educación digital, empezar a exigir campañas orientadas a saber cómo hacemos un uso adecuado de esta información, cuál es su valor y cómo podemos ejercer estos derechos con total certeza, seguridad jurídica y además cómo nos vamos a ver protegidos más allá de los intereses económicos y el aprovechamiento de este dato por nosotros, por las organizaciones, con un uso responsable. ¿Por qué? Porque nosotros no les estamos cediendo propiedad sobre estos datos, sino que estamos cediendo una mera administración. Les estamos prestando nuestros datos a estas organizaciones para que los puedan utilizar, siempre que protejan nuestros derechos, porque como un préstamo siempre van a tener que velar por el ejercicio de nuestros derechos, de nuestras libertades fundamentales y de nuestra dignidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos,
con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,